de la pandemia, uno de los temas que ha generado debate ha sido el retorno a clases presenciales y las medidas que se implementan para evitar los contagios. Para comentar este tema y las consecuencias que ha tenido esta situación en el acceso a la educación, vamos a conversar con Mary Quinn Delaney, asesora regional de Educación en Salud y Bienestar de la UNESCO y miembro también del Consejo Asesor Abrir las Escuelas Paso a Paso. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. A ver, quiero primero comenzar con lo que ha sido el trabajo que han estado desarrollando junto al Ministerio de Educación en este Consejo Asesor, Abrir las Escuelas Paso a Paso que mencionábamos. ¿Cómo lo evalúa Mary Quinn y también hacia dónde apunta? Bueno, el propósito del Consejo es juntar voces, escucharnos entre varios. Hay expertos del sector salud, educación, academia, sociedad civil, y hemos tenido una serie de invitados y visitas al terreno, entre ellos apoderados, directores, sociedad civil, y el otro día, los gremios principales educativos en Chile, para conocer sus perspectivas y propuestas en cuanto a los pasos necesarios para una reapertura segura. Con distintos representantes, y me quiero quedar un poco en ese punto, Mary Quinn, conversaron también con el Colegio de Profesores que durante todo este proceso ha sido crítico de la posibilidad del retorno a clases presenciales. De hecho, la nueva dirigencia, el nuevo presidente mencionó que el próximo año no debería volverse a clases presenciales hasta que se garantice de que la pandemia está controlada. Bueno, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Las recomendaciones nuestras como sistema de Naciones Unidas, en estas orientaciones se prioriza ante todo la seguridad, la salud y la protección de los niños, niñas y adolescentes y los adultos que trabajan en el ámbito escolar. Ahora, la forma en que esto se garantice, las medidas necesarias, los recursos que son necesarios también porque las medidas no vienen gratis, se trata de infraestructura, de protocolos, etcétera, asesorías, y yo creo que hay muchos puntos que tenemos en común en este proceso, pero nos tenemos que escuchar, depende mucho de lo que está pasando a nivel local. Sí. Y ahí yo creo que hay unos avances importantes que resultan del diálogo entre todos, incluyendo, por supuesto, los profesores, apoderados, las autoridades sanitarias. Hay avances, hay medidas que se aplican, pero como usted decía, es importante también el contexto local y me quedo en la coyuntura con una región metropolitana, por ejemplo, que retrocede en este plan paso a paso, pero más allá del paso son las señales desde el Ministerio de Salud de que estamos en un nivel crítico en términos de contagios. Pueden haber los recursos, pueden haber las medidas, pero se ha hablado de alguna inconsistencia y inconsecuencia por parte de la Autoridad de Salud y Educación cuando la Autoridad de Salud dice estamos en un nivel crítico en la región, puede pasar en otras regiones, por supuesto, pero siguen las clases, no como antes que estaban sin clases presenciales. ¿Cómo evalúan eso? Sí, ha resultado en cierta confusión y una percepción de inconsistencia. De lo que yo he entendido, y no soy experta en temas legales ni la lectura de los decretos que se han emanado del Ministerio de Salud, pero los colegios que están abiertos ya han pasado por un proceso de solicitar de permisos, asesoría, un cierto control por el Ministerio de Salud y una autorización. Lo que yo entiendo de este decreto es que los que ya están funcionando y la mayoría que están funcionando lo están haciendo en forma bastante limitada, ¿no? Con cuartos medios, con algunas actividades presenciales como ceremonias de graduación. Yo tengo entendido que estos colegios pueden terminar sus actividades para el fin del año. Pero por supuesto hay confusión. Ahora paso 2 al parecer significa o tiene aspectos que no tenía el paso 2 antes. Claro. En cuanto a la función de los colegios. Así que se entiende, pero se también la confusión y hay que resolverlo con el diálogo.
Quiero ir al fondo de lo que estamos conversando, despejado el tema de que finalmente lo primordial es la salud de los alumnos, de los niños, niñas y adolescentes, y no solamente ellos, sino de todo el ecosistema escolar que trabaja en los establecimientos educacionales. Pero desde el fondo, desde la UNESCO, desde UNICEF, desde distintos organismos internacionales, se ha puesto ese primer punto, pero también se ha dicho, ojo, las clases presenciales, el ecosistema presencial de los alumnos no es reemplazable. Se puede complementar, pero no es reemplazable porque no es solamente aprender cosas, aprender currículum, podríamos decir, sino todo lo que significa estar en un aula. ¿Cómo lo evalúan eso? También en la mirada de un año que ha sido muy difícil para todas las comunidades educativas en este punto. Bueno, ahí, Nicolás, tenemos una gran preocupación y yo creo que se comparte por familias, por docentes, el ministerio, el colegio de profesores. Eso está clarísimo, que tener colegios cerrados causa daño. Y porque sabemos que niños y niñas dependen del servicio, obviamente el lugar de aprendizaje, pero también servicios de salud, sí. El lugar muy importante de socialización, que es una parte integral del desarrollo de los niños y niñas, de protección y acceso a otros servicios que se entregan a través del colegio. Y sabemos que este cierre afecta a niños y niñas no de forma igual. Los niños y niñas que ya estaban fuera o en el proceso de desvincularse del sistema escolar, es más probable en su caso que no vuelvan. Eso sí es una gran preocupación. En algún momento el ministerio hablaba de 10% de estudiantes. Eso afecta especialmente niños y niñas que están en educación técnica y vocacional. El tema de socialización, por ejemplo, afecta especialmente a niños y niñas en jardines infantiles y los primeros años de su ciclo educativo, que si no supiéramos todo lo de los beneficios de la educación inicial y la socialización, el contacto que se da en estos años, quizás no estaríamos tan preocupados, pero tenemos evidencias muy importantes de la importancia de estos años, tanto para su presente que toda su carrera académica a lo largo de la vida. Así que no hay que subestimar la importancia de la presencialidad, que por supuesto ahora vamos a tener que complementarlo con la virtualidad, pero el modelo educativo se basa en el trabajo en aula y el espacio educativo que son importantes en muchas maneras. Ahora, ¿cuáles tienen que ser, dentro de este escenario tan complejo del efecto que pueden tener el cierre de las escuelas, el trabajo desde el Estado, desde las autoridades, pero también involucrando, como se ha mencionado mucho durante este año, como nunca, a las comunidades escolares, a la ciudadanía, a todos finalmente? Ese trabajo, ¿hacia qué puntos específicos tiene que apuntar para... No se va a solucionar este problema, debido a que los efectos de la pandemia se van a mantener, pero sí, de alguna manera, moderar ese efecto si es posible? Claro. Un punto que conversamos mucho en el Consejo Asesor del otro día es que la desconfianza que también resulta de la angustia, de la inquietud, del miedo que todos tenemos de este virus y el impacto que puede tener. Esto es un obstáculo mayor en el diálogo y tenemos que hacer un esfuerzo particular todos en atrevernos a sentarnos a conversar, especialmente a nivel local, donde se toman las decisiones en cuanto a la reapertura, se mira la pandemia o la epidemia local que va cambiando poco a poco. Así que yo creo que es muy importante que no nos quedemos en esta dinámica de críticas sino que compartamos estas preocupaciones, que tomemos el tiempo para mirar qué está pasando en otros lugares, que las medidas que se están tomando en los colegios, y estoy hablando en otros países, que se han mantenido abiertos en algunos países, sí. Es evidencia que va cambiando,
están funcionando. Las medidas que se toman en el colegio son las mismas y aún más estrictas de lo que estamos viendo a nivel de la comunidad: mascarillas, distanciamiento, lavado de manos, higiene, etc. Y si tenemos cierta confianza en estas medidas en la vida fuera del colegio, yo creo que, dependiendo de la pandemia, etc., y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, llega el momento en que tenemos que ver si funcionan también en los colegios. Y la evidencia que tenemos es, no diría contundente, pero se va acumulando que sí se puede manejar los espacios educativos de manera relativamente segura. Claro que un solo niño que se contagia ya es inaceptable, pero también tenemos que trabajar en todas las maneras para asegurar el derecho a la salud y a la educación. Mary Wynne, voy a hacer un caso hipotético, dado que ya es más cerca de lo que antes estábamos comentando el primer semestre de este año, digamos, que es la posibilidad de que haya una vacuna o varias vacunas, pero más allá de eso, de que se genere una inmunización. Por eso miro ya más hacia 2 años más, para ser bastante prudente en eso, en ese análisis. Pero con ese punto, cuando ya haya una inmunización, igual va a haber un gran desafío por parte de las comunidades educativas, de las escuelas, de no retomar el tiempo perdido, porque se ha logrado de alguna manera ir el camino al andar, como se dice, pero sí ver los efectos que ha provocado en los estudiantes, en los niños, niñas y adolescentes. Una mirada quizás a mediano plazo, pero que de todas maneras es bien importante tenerla en cuenta. Cuando pase la pandemia, ¿cómo se va a volver a la escuela? ¿Con qué estudiantes nos vamos a encontrar? ¿Con qué comunidades nos vamos a encontrar? También es un punto, ¿no? Yo creo que, bueno, es muy buena pregunta, porque los mensajes que han recibido, bueno, todos nosotros hemos recibido y niños y niñas durante este año han sido contradictorias, ¿no? Primero el miedo, el cuidado, el encierre, y de pronto empezamos a hablar de la vuelta a clases, y ahora hablamos de la vacuna como si nos va a resolver todo. Claro, antes de un día para otro, y no es así. No. Así que problema grande, solución rápida. Y la vida no es necesariamente así. Hay que recordar que tenemos vacunas para tuberculosis, tenemos vacunas para sarampión desde hace décadas. Y aún tenemos muchos casos de tuberculosis y sarampión en el mundo. Así que lo que se sabe de la vacuna, que es una excelente noticia, y de la historia de vacunas en general, después de haber sido aprobados y difundidos, nos queda un trabajo importante para convencer a la gente que es seguro distribuirlo de forma adecuada y a tiempo. Son 2 dosis en una cadena fría muy importante que implica desafíos logísticos. Y bueno, de lo que yo escucho de las autoridades e investigadores es que la vacuna, excelente noticia, pero va a costar por lo menos el 2021, si no más, y eso sería ya muy rápido para asegurar su aplicación en grupos prioritarios. Y eso también es una línea, especialmente de la OMS, que profesores y trabajadores de educación se deben considerar como trabajadores de primera línea. Mary Wynne Delaney, muchas gracias nuevamente por esta conversación muy importante, el escenario de la educación actual, la discusión también sobre las clases presenciales o no, pero mirando hacia adelante, cómo de alguna manera se va a retomar esta nueva normalidad, como se ha mencionado en algunas ocasiones. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Nicolás. Buen día. Muy buenos días.